Hablemos de la cortesía verbal. ¿Qué es la cortesía verbal? Bueno, en términos generales, la cortesía verbal es la manera de utilizar el idioma de forma que no exista ningún tipo de violencia lingüística. O sea que entre los usuarios del idioma exista una buena forma de comunicación y que la persona que esté emitiendo el mensaje obtenga lo que quiere en su interacción lingüística. Pero para que esta persona obtenga digamos, a través de esta interacción, lo que quiere, necesita utilizar recursos de cortesía verbal, eh, que son, digamos, las buenas maneras de utilizar el idioma, pero sobre todo desde una perspectiva cultural em, y de manera formal. Entonces, la cortesía verbal, dependiendo del idioma, dependiendo la cultura, dependiendo la, la población, va a definitivamente ser diferente y se va a manifestar de diferente manera. En nuestro contexto, en el contexto boliviano, es muy peculiar porque nosotros vivimos en contextos ampliamente políglotas, en donde las personas en nuestro contexto hablan mínimamente dos o tres o cuatro idiomas. Por ejemplo, en la ciudad del Alto se habla el español como lengua oficial, obviamente el concepto de lengua oficial, denotando de que es la lengua más usada dentro de la comunidad lingüística y que esta lengua es la que sobre todo la gente utiliza más para, digamos, temas formales como ser trámites, cosas así. Y desde esa perspectiva vamos a decir que el español es la lengua oficial, pero va a convivir el español con, sobre todo, la lengua nativa, que va a ser el aymara en esa zona. Entonces ahí van a ver, por ejemplo, muchos elementos de contacto de lengua, de diglosia, etcétera, que son fenómenos muy interesantes por el tema de la transmisión cultural que existe entre ambas lenguas. En otros lugares, en otros contextos, van a ver otros tipos de contacto de lengua. Por ejemplo, en Cochabamba, en nuestro contexto, vamos a tener igual la lengua oficial, el español por ser la más difundida, y vamos a tener por otro lado la lengua más importante, que va a ser el quechua de la región, y ahí también va a haber el mismo contacto de lenguas, elementos diglósicos y de otro tipo, ¿no? Em, entonces, si nos vamos a otros contextos, vamos a tener la misma relación de esa lengua oficial con el contacto de una lengua mínimamente nativa o en otros casos más lenguas nativas. Pero eh, es interesante que cuando ocurre esto es sobre todo porque las personas que utilizan la lengua que no es la lengua oficial, o sea, que es la lengua nativa, normalmente van a ser eh, personas que van a estar en un proceso sobre todo de migración territorial de un lugar a otro, y a causa de esto van a tener que aprender la lengua oficial, que en este caso va a ser en la mayoría de los contextos el español en nuestro caso, y el aprender este idioma, el español, no va a ser de manera oficial porque en nuestro contexto no existen escuelas de español, donde migrantes del campo que hablan lenguas nativas, como será aymara, quechua, puedan aprender el español de manera oficial. Al no existir esto, los usuarios de las lenguas nativas, al aprender la lengua oficial, van a tender a aprender, bueno, en todos los casos van a aprender de manera natural, o sea, escuchando a otros usuarios y tratando de entender, aprender el idioma de una manera natural, sin ningún tipo de método formal, y eso va a generar varios tipos de procesos interesantes. Y el principal va a ser la cortesía verbal, de lo que estamos hablando ahora. Em, y es interesante porque la cortesía verbal en el español, por ejemplo, en la lengua oficial, en nuestro contexto,
se da a partir de ciertos elementos, digamos, dentro de lo que son los elementos lingüísticos y gramaticales, digamos, se van a dar a partir del uso de ciertas partículas específicas gramaticales que van a ir acompañadas por cierto lenguaje no verbal, que va a ser sobre todo, digamos, la entonación va a ser en el español. Cuando uno habla de manera cortés, la entonación va a ser de cierta manera un poco más baja y se va a hablar un poco más lento, tratando de ir en consecuencia con las palabras corteses que se van a utilizar. Por ejemplo, en el español paseño es muy normal que se utilice de manera cortés el diminutivo, que en este caso es, por ejemplo, cualquier palabra que termina en ito, ita, y es, por ejemplo, si alguien quiere ser cortés con uno, van a utilizar este tipo de palabras. Por ejemplo, si alguien quiere pedir un vaso de agua, va a pedir, por favor, me invitas un vasito, diminutivo, un vasito de agüita, y eso es cortesía. Entonces uno escucha, suena cortés y amablemente le va a dar el vaso de agua. O alguien si quiere pedir paso en la calle, va a decir, ¿me das pasito, por favor? Y el hito otra vez, ¿no? Que va a ir generando ese tipo de cortesía verbal. Por ejemplo, en el español ocurre de esa manera y van a haber otros recursos más, dependiendo de la cultura, en donde va a ocurrir ese tipo de formaciones, digamos, de estructuras que van a ir creando lo que es la cortesía verbal en nuestro idioma. Lo interesante aquí es de que los migrantes que van aprendiendo el idioma, que normalmente como lengua materna hablan aymara o quechua, que son las lenguas mayoritarias en nuestro país, al tratar de aprender el español, van a aprender toda la parte estructural, digamos, pero la parte de la cortesía verbal no lo van a aprender de manera tan satisfactoria y ahí va a haber lo que en lingüística se conoce como interferencia, que una de las lenguas va a interferir a la otra lengua en el proceso de aprendizaje, porque a la larga no llegan digamos, no llegan a aprender completamente el idioma y solamente llegan hasta cierto nivel de aprendizaje, de bilingüismo, y solamente se fosilizan, digamos, en ese punto. Y como el proceso de aprendizaje del idioma no ha sido completado efectivamente, entonces van a ocurrir lo que se llaman interferencias de la lengua que se está aprendiendo, que en este caso es la lengua oficial, el español, hacia la lengua, eh, digamos, materna, que en este caso es el aymara o el quechua, o viceversa, del aymara o del quechua al español. Y las interferencias pueden ser variadas, pero es bien interesante que hay varios estudios que se han hecho en nuestro país en donde se ha determinado que gran parte de los migrantes, cuando hablan español, no han aprendido las normas de cortesía verbal del español en el contexto y utilizan las normas de cortesía de sus idiomas nativos. Por ejemplo, en el aymara y en el quechua, sobre todo en el aymara, cuando uno quiere ser cortés, un elemento suprasegmental, o sea, no verbal, que tiene que ver con la entonación del momento de pronunciar las palabras, es el momento de elevar la voz y, o sea, el hecho de elevar la voz en Aymara es hablar con educación, ¿no? Y ese elemento suprasegmental es transferido al español y a veces muchos migrantes van a hablar levantando la voz, tratando de ser corteses porque esa es la forma de ser cortés en Aymara, pero en español, si alguien te alza la voz, uno interpreta suprasegmentalmente, o sea, no verbalmente, que esta persona está siendo violenta o irrespetuosa o no está utilizando cortesía verbal contigo.